Hola, continuando con el tema de vectores, en la introducción que di hace un rato en la clase virtual, vamos a hacer una recapitulación. Les comentaba que para definir un vector requerimos tres elementos. Un vector lo podemos entender como un segmento dirigido, en el cual vamos a tener su magnitud. Vamos a suponer que ese vector sea el vector A. Su magnitud la vamos a representar con este símbolo. Hay veces que en algunos libros le ponen ese símbolo, pero nosotros lo vamos a manejar generalmente así. Sería la magnitud o el módulo del vector, que es una cantidad escalar. Por ejemplo, puede ser que la magnitud o el módulo del vector valga 5 unidades. Aquí, respecto a una referencia, vamos a tener el ángulo del vector, que sería su dirección, y el sentido lo vamos a representar con la flecha. Es decir, aquí vamos a poner el inicio del vector, el fin. Entonces ese sería un vector con sentido positivo. En dado caso de que tengamos un vector de esa forma, entonces con respecto a este marco de referencia sería un sentido negativo. Aquí tendríamos su dirección, por ejemplo un ángulo θ, y el nombre del vector con esos símbolos para representar el módulo del vector. Entonces, generalmente, donde se trabaja cuando se empieza a estudiar vectores es en el plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano tenemos dos ejes. El eje X y el eje Y. Comúnmente se les asigna esos nombres, pero serían las abscisas y las ordenadas. En este caso, un vector lo vamos a representar en el plano con dos componentes. Es decir, si tenemos un vector llamado A, vamos a tener que ese vector va a tener componente en X y componente en Y. Es una manera de representar el vector, o podemos también ponerle un signo de igual. Entonces, aquí tenemos las componentes del vector en X y Y, el nombre del vector, y con el ángulo que forme el vector vamos a tener su dirección. Eso nos va a dar la dirección del vector. Aquí tenemos las componentes del vector y el módulo del vector lo vamos a representar así. Lo vamos a poder sacar por trigonometría. Vamos a ver un ejemplo. Si nos dicen el vector A tiene componentes 3,2, eso quiere decir que nuestro vector va a tener en el eje X 3 unidades, 1, 2, 3 unidades, y dos componentes, perdón, 2 unidades en el eje Y, 1, 2. Entonces, nuestro vector, en este caso, va a partir del origen hasta este punto. Este es el vector
A. Para determinar el ángulo del vector, en este caso, vamos a poner que es el vector A, tiene un ángulo θ, lo podemos hacer por trigonometría. Es decir, aquí tenemos 3 unidades y aquí tenemos 2 unidades. Si nos damos cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo. Y en este caso, como se forma un triángulo rectángulo, podemos hacer uso de la trigonometría que conocemos. Entonces, nosotros sabemos que para la relación entre ese valor y ese valor, lo podemos obtener por medio de la tangente. Es decir, la tangente del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto a θ es 2. Entonces vamos a poner 2. El cateto adyacente al ángulo θ es 3. Entonces vamos a poner 3 aquí. Entonces ya tenemos que la tangente de θ es igual a 2 tercios. Ahora bien, para determinar cuál es la dirección del vector, requerimos sacar el ángulo del vector. En este caso, vamos a sacar el ángulo del vector por medio de la función inversa de la tangente. Entonces, de aquí vamos a obtener la inversa de la tangente y esta partecita nos va a dar la dirección del vector. Es decir, aquí vamos a poner 2 tercios, ¿sí? Entonces, por medio de nuestra calculadora o tablas trigonométricas que a veces se utilizan, sacamos el inverso tangente de 2 tercios. Entonces, una vez determinado el inverso tangente de 2 tercios, podemos obtener el ángulo. Esto aproximadamente son 33 grados con 41 minutos aproximadamente. Entonces, aquí ya obtuvimos la dirección del vector, que sería este ángulo, que sería el ángulo θ. Y el sentido, aquí estamos viendo que es un sentido positivo. Entonces aquí ya tenemos para el vector A, tenemos su dirección, que son 33 grados 41 minutos, y tenemos el sentido. Ahora vamos a calcular la magnitud del vector A. La magnitud del vector A lo vamos a sacar por medio del teorema de Pitágoras, porque si nos damos cuenta que se forma un triángulo o rectángulo, entonces vamos a tener el valor de la magnitud de A con los dos catetos. Entonces aquí vamos a tener la magnitud del vector A, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada de 9 más 4 y nos da la raíz cuadrada de 13. Generalmente le ponemos aquí una expresión, una U de unidades. Eso nos expresa que ya tenemos la magnitud del vector de 13 unidades. Pueden ser metros, pueden ser kilómetros, pueden ser decímetros, depende en lo cual estamos trabajando. Entonces aquí básicamente
ya tenemos cómo calcular la magnitud, la dirección y el sentido de un vector dado.